tendencias globales y locales. En este conversatorio, nuestro país invitado es Bolivia, dignamente representado por la licenciada Canela Crespo Sánchez y la doctora Loreta Tellería Escobar. Como moderador nos acompaña el maestro Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Previo a dar inicio al conversatorio, me permito presentar a nuestras conferencistas. Canela Crespo Sánchez, licenciada en Derecho por la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Es activista y militante feminista y por los derechos de la Madre Tierra. Dirige la organización no gubernamental Raíces, Mujeres y Madre Tierra. Fue parte de los equipos del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización. Loreta Tellería Escobar, doctora en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Cuba. Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y licenciada en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Autora de varios artículos sobre policía, Fuerzas Armadas, democracia, geopolítica y relaciones Bolivia-Estados Unidos. Es miembro del grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos, de Claxo. Entre sus libros escritos figuran Multiculturalismo y Educación Superior en el Ejército de Bolivia, 2006-2016. El Colegio Militar, Horizonte Estratégico de la Defensa y las Fuerzas Armadas en Bolivia, 2006-2014. Hegemonía Territorial Fallida, Estrategias de Control y Dominio de Estados Unidos sobre Bolivia, 1985-2012. Indios y Soldados en Bolivia, Movimiento Indígena, Discurso y Represión Militar en la primera mitad del siglo XX. Y Construyendo una Policía Comunitaria. Proseguimos con el evento. Gracias. Un momento. A continuación cedemos la palabra al maestro Abraham Nuncio, quien dará inicio como moderador del Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales de Bolivia. Adelante, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a nuestra audiencia. La veo muy nutrida y eso me da mucho gusto. Saludo a los maestros, a los alumnos que estén presentes y desde luego extiendo unas gracias en todo lo que a nosotros inspira la participación de personalidades como la licenciada Canela Crespo y la doctora Loreta Tellería. Son mujeres muy comprometidas desde el punto de vista social y académico, y eso precisamente pues garantiza que nosotros tengamos un punto de vista muy articulado, muy informado, con puntos de vista y tesis, incluso que pueden dar lugar precisamente a crear preguntas, a hacernos reflexionar sobre todo aquello que tiene que ver con la cultura y la política en los puntos de intersección que usualmente tienen lugar ahora en el caso de Bolivia. Bolivia tiene una historia reciente, pues muy compleja, pero rica en toda una serie, pues, de elecciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista negativo como desde el punto de vista de un florecimiento de los sectores más vulnerados, los sectores más desprovistos de la población. Bolivia tiene una gran población indígena y por lo mismo el gobierno anterior al golpe de Estado que se produjo pues desde precisamente la derecha, el gobierno de Evo Morales supo construir toda una serie de narrativas, construir políticas públicas que permitieron que precisamente la población boliviana, el pueblo originario de Bolivia advirtiera que justamente se trataba de medidas estadistas
en favor de sus necesidades, de sus demandas. Y esto fue lo que dio el éxito electoral al partido que sostuvo pues a Evo Morales, el partido MAS, que es un partido ya con una gran raigambre social. Así que les doy la bienvenida y me gustaría darle el uso de la palabra a la licenciada Canela Crespo. Adelante, por favor, Canela. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a este foro de las Américas y saludar especialmente a usted, maestro Abraham Nuncio, y a la compañera Loreta Tellería. Creo que es importante tener estos espacios porque además de ser espacios académicos, son también espacios de encuentros y de construcción colectiva, ¿no? Y lo importante de hablar de Bolivia, como de Argentina hace un rato, como lo que se viene, es que debemos tener lecciones aprendidas, no solo de nuestros procesos, sino también de las arremetidas de las derechas, que son muy parecidas. Y lamentablemente los errores de nuestros movimientos también son muy parecidos, ¿no? Ahora sí paso al tema, a hablar de Bolivia. ¿Qué es Bolivia? ¿No? Bolivia es un país sumamente politizado. Creo que hay que entender eso para entender todo lo que se viene después. Es un país muy organizado. Eso es también por una cuestión de memoria histórica de nuestro propio territorio, ¿no? Hoy en Bolivia, como en las últimas décadas, en los últimos siglos, la organización popular está muy presente todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Desde distintos sectores, desde distintas identidades, evidentemente, pero sí la organización es una centralidad del vivir en Bolivia, ¿no? En el siglo XX empieza a tener algunas características de agrupamiento esta articulación. Se hace desde distintos seres, desde el sujeto histórico, desde las distintas características de los sujetos históricos. Por ejemplo, a un principio del siglo XX, alrededor de la década de los 30, empiezan a sindicalizarse el sujeto indígena originario campesino alrededor de sindicatos campesinos, ¿no? En 1933 específicamente. Al mismo tiempo, otra de las características fuertes del sujeto histórico se hace desde la identidad del obrero, de los trabajadores, ¿no? De hecho, la creación de la Central Obrera Boliviana, que es la organización obrera por excelencia aquí, de hecho la única, eso también es importante, no hay paralelas, se hace en 1952, después de la Revolución Nacional nuestra, que tiene además muchas coincidencias con la Revolución Nacional Mexicana, ¿no? De 1910, y mucha inspiración más que coincidencias de la Revolución Nacional Mexicana, ¿no? Creo que es importante entender cuál es el sujeto histórico entonces de nuestro proceso, que viene desde lo indígena originario campesino, desde lo obrero, pero también desde lo urbano popular. Y en este urbano popular también se conjugan distintas identidades. Voy a hacer una paréntesis chiquita de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, ¿no? Que han sido muy importantes en la resistencia a las dictaduras militares del Plan Cóndor, ¿no? Hasta ese momento no hay muchas resistencias desde el ser joven en Bolivia, como sí la hay, por ejemplo, en México, pero porque la resistencia en Bolivia, la organización popular en Bolivia, estaba formada esencialmente desde el ser indígena, originario campesino, desde el obrero y desde el urbano popular, ¿no? Otro paréntesis en este movimiento es la resistencia desde las mujeres, ¿no? No solo resistencia, sino la organización popular desde el ser mujer. Tampoco hay movimientos muy fuertes desde el ser mujer, sino más bien desde estas otras identidades, pero no hay que olvidar, por ejemplo, el movimiento de las amas de casa mineras que derrocan a la dictadura militar más larga que tuvimos aquí en Bolivia, que es desde el 71 al 78, del general Hugo Banzer Suárez, ¿no? Entonces, sí quiero con esto un poco diseñar lo que ha sido el sujeto histórico revolucionario en nuestro país,
que se aglomera en torno a estas características, ¿no? O sea, un país muy politizado, un país muy organizado, pero sobre todo en estas identidades indígena, originario, campesinas, obrero y urbano populares. Ahora, el sujeto histórico empoderado formula agenda popular, ¿no? Entonces, ya entrado el siglo XX, esta agenda popular se va haciendo banderas. Y esto es importante porque estas banderas luego se convertirán en lo que va a ser la gestión misma en el marco del proceso de cambio. Pero para que haya proceso de cambio, no quiero adelantarme, necesitábamos esa construcción colectiva de la agenda, ¿no? Y en el caso boliviano ha sido muy importante las reivindicaciones alrededor de asamblea constituyente, de la defensa de los recursos naturales, de tierra y territorio, ¿no? Bajo la premisa de la tierra es para quien la trabaja, contra el latifundio, de la representación política. Hay que entender que estamos en un país con más de la mitad de su población que se autoidentifica indígena, ¿no? Pero que estuvo gobernada en toda su historia republicana por hombres blancos de las élites económicas, de los que detienen capital cultural, social, ¿no? Entonces, en ese marco, la reivindicación de la representación política de estos sectores era sumamente importante, se vuelve bandera de agenda. El reconocimiento de las nacionalidades del Estado, ¿no? Ahí se plantea lo plurinacional, ¿no? Que supera además conceptualmente a lo multicultural, a reconocimientos banales, digamos, que no son suficientes para la diversidad de nuestro Estado. La afrenta contra las medidas neoliberales que se han ejecutado en Bolivia con fuerza desde 1985, evidentemente, en la que nosotros llamamos la noche neoliberal, pero que venían formándose desde antes. O sea, todos estos puntos que estoy diciendo van formando una agenda. Y hasta ese momento, o sea, ya ha entrado, digamos, la segunda mitad del siglo XX, casi terminado el siglo XX, teníamos dos características: sujeto histórico movilizado y empoderado, ¿no? Que formula agenda popular, pero que además tiene, ya lo dije antes, pero tiene la característica de la movilización, es sumamente importante. Estas banderas de la agenda popular se hacen movilización. Hay enormes marchas en los años 90, 2000 en torno a la demanda de asamblea constituyente, de Estado plurinacional. Hay momentos constitutivos, retomo concepto de René Zavaleta, uno de nuestros pensadores importantes bolivianos que han residido en México mucho tiempo también, como la guerra del agua, el 2000, la guerra del gas, 2003, también momentos en los que lo urbano popular toma mucha fuerza como parte del sujeto histórico, ¿no? Ahora, teníamos ya sujeto histórico, agenda popular, en movimiento, además, eso es muy importante, y las discusiones se hacen en ese momento en torno a si disputar o no poder formal, ¿no? Y eso es sumamente importante, este momento es sumamente importante porque se instaura justamente este debate entre los movimientos sociales de si vale la pena o no disputar lo institucional o no, ¿no? El basismo era una corriente muy predominante hasta mediados de los 90, por ejemplo, y prácticamente consistía en mantener la esencia del movimiento desde la resistencia a lo institucional sin disputarlo, ¿no? En un gran congreso en 96 de la Central Única de Trabajadores Campesinos, justamente se toma este debate y se decide tramitar una personería jurídica de un instrumento que permita ir a elecciones, ¿no? Nuestro vicepresidente actual, David Choquehuanca, habla mucho de este momento diciendo más o menos que él estaba en el Congreso y decía, por si acaso íbamos a tramitar la personería jurídica. Pero es muy interesante esto porque realmente se estaba instaurando el debate de si disputar o no la institucionalidad, ¿no? El poder, el gobierno, ya ir a elecciones, de eso se trataba, ¿no? Entonces, ha habido todo un proceso de construcción. No es que el 2005 Evo Morales aparece y gana elecciones, no es que cuando él era diputado desde unos años antes la discusión estaba dada. No, realmente hay una cuestión de construcción de
identificación del sujeto, de construcción de la agenda y el debate de si ir o no a elecciones, ¿no? Finalmente, el 2005, Evo Morales gana las elecciones justamente porque las condiciones estaban dadas para que esto suceda, ¿no? Había movimiento, había empoderamiento, había agenda y eso deviene en el pueblo, en el gobierno, ¿no? Por primera vez un gobierno de movimientos sociales, un gobierno del pueblo. Ahora, lo primero que sucede, evidentemente, es que esta agenda se implementa con los ecuatorianos tienen una fórmula linda para decirlo, la década ganada, ¿no? En América Latina. Y eso se hace con gran apoyo de otros países, y eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? O sea, no solamente las condiciones internas estaban dadas, sino también había un escenario geopolítico que daba la posibilidad de la implementación de esta agenda con mucha fuerza. De hecho, una de las primeras medidas que el gobierno de Evo Morales implementa es la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? El 1 de mayo del 2006. Y eso no hubiera sido posible, de hecho hay anécdotas sobre esto, sin el apoyo de otros gobiernos como el de Néstor Kirchner en Argentina, el de Hugo Chávez en Venezuela. Algunos compañeros, incluso militantes del movimiento al socialismo, parte del gobierno, decían que la nacionalización era un peligro, que nos iban a perseguir, que las empresas, las transnacionales a las que se estaba afectando iban a demandarnos, que no iba a ser posible, y justamente fueron, Evo Morales lo cuenta mucho en sus discursos, él dudaba y fueron Néstor y Chávez que le dicen adelante con la nacionalización, Lula adelante con la nacionalización, o sea, había pues condiciones para respaldar la implementación de una agenda popular, ¿no? Del mismo modo se pone en marcha la Asamblea Constituyente, que es uno de los procesos, creo, más importantes de nuestra historia porque es la fundación deviene en la fundación del Estado plurinacional y justamente la burguesía reacciona violentamente, ¿no? No solamente desde lo simbólico, ¿no? O sea, se exacerba el racismo porque ante el reconocimiento de las nacionalidades, ante el reconocimiento de la identidad plurinacional de nuestro Estado, hay una reacción racista, colonial y violenta, patriarcal también, pero sino también desde los poderes económicos, ¿no? En 2009 hay todo un movimiento de empresas que especulan, que ocultan incluso el azúcar, la harina, ¿no? Y de nuevo, la ayuda internacional fue muy importante en ese momento, ¿no? Las otras banderas de nuestra agenda popular también se van implementando, como la defensa de los recursos naturales para las y los bolivianos, parte de nuestro texto constitucional incluso, y el desarrollo de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no? Que es así como lo hemos bautizado, tiene un nombre largo, ¿no? De hecho está en nuestra constitución así, que lo que dice, bueno, en resumen, muy resumen es esto, pero desarrolla los 4 pilares de la economía, ¿no? O sea, sigue reconociendo lo privado, lo público, lo cooperativo y lo social comunitario, ¿no? Que eso es muy importante. Y así realmente Bolivia cambia, ¿no? Bolivia, con todas estas banderas, se dignifica, creo que eso es muy importante, ¿no? Pasamos de tener indicadores que en el 2005 se parecían mucho a los de Haití, de hecho, a indicadores que se transforman completamente este país, ¿no? Solo por darles algunos datos, el PIB en 2005 de Bolivia era 9.549 millones de dólares, o sea, una economía muy chiquitita, ¿no? Y en 2018 pasa a ser de 34.113 millones de dólares, ¿no? O sea, hay una multiplicación enorme de nuestra economía y esos son números, pero es que esto se nota en la vida, ¿no? Se nota en la gente. Las aulas empiezan a llenarse de gente que antes no podía estudiar. Comer 3 veces al día en nuestro país pasó de ser un privilegio a ser algo normal, ¿no? Dejó de ser un privilegio en realidad. Y eso para generaciones como la mía, de hecho, es algo que nos marca trascendentalmente. Yo tenía
11, 12 años cuando Evo Morales asume la presidencia. Y claro, para mí, esa Bolivia con esos nuevos números significaba que yo tenía más oportunidades que mis padres, tenía más oportunidades de estudiar, de vivir bien, ¿no? Que es el concepto que hemos desarrollado en nuestro país. Ahora, yo quiero empezar diciendo lo bueno porque me parece sumamente importante, pero también es igual de importante hacer ejercicios de autocríticas en nuestros procesos, ¿no? Así como hay todo un movimiento de dignificación de nuestro país, también hubo varios elementos de burocratización y desgaste de los movimientos, de las organizaciones. O sea, ese sujeto histórico empoderado del que hablaba un principio, que con agenda popular, con movimiento en calle, se ha ido burocratizando durante el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Yo creo que eso pasa por el entendimiento del poder desde una lógica conservadora del Estado. O sea, el Estado se hereda con, y esto hay un autor muy lindo que habla muy lindo de esto, que se llama Bob Jessop, de la selectividad estratégica del Estado. El Estado se hereda con las estructuras de los ganadores de la historia. O sea, se hereda con los sesgos de los ganadores de la historia, de nuevo, hombres blancos, con poder económico, capitalistas, los poderosos de la historia dejan su sesgo en las estructuras del Estado. Y nosotros, desde el gobierno del movimiento del socialismo, desde los movimientos sociales, desde donde yo me identifico, a partir de ellos, en el marco del gobierno del movimiento del socialismo, no hemos cambiado esa lógica conservadora del Estado, ¿no? No hemos dejado de entender el poder desde esa lógica conservadora y no hemos pasado a entenderlo nunca como un relacionamiento social general, ¿no? Que es lo que sí se ejercía en congresos, en asambleas, antes, digamos, de hacer gestión desde las instituciones, ¿no? Hay otro error importante que es, bueno, primero eso, todo se plantea desde una lógica institucionalizada, desde arriba hacia abajo. No hubo una estructura de partido que asuma la tarea de cuestionar el poder, ¿no? Entonces todo se volcó a la administración del Estado. Y hace un momentito escuchaba al doctor Hugo Salvatierra decir, la revolución que se separa de su pueblo deja de ser revolución. Y justamente es más o menos lo que nos ha pasado. Yo creo que no es que se haya dejado de ser revolución, sino realmente se ha dejado de profundizar la revolución, ¿no? Y eso ha devenido en, de nuevo, el fortalecimiento de una burguesía agraria, en no dejar un sistema, no avanzar del sistema educativo liberal, conservador. Tampoco se hizo un trabajo de formación política, de conciencia del movimiento histórico, no del momento histórico. Y eso acompañado del rencor, digamos, de las élites, ¿no? Porque evidentemente conquistar derechos provoca alegrías, pero perder privilegios provoca rencores también, ¿no? Entonces, hay una reacción de las élites y de las derechas en ese marco, ¿no? Ahora, también en los últimos años del gobierno antes del golpe de Estado, del gobierno en el movimiento del socialismo, había un planteamiento tibio de enamoramiento a la clase media y no de negar la radicalización del proyecto político revolucionario, ¿no? Y muchas veces cuando pretendemos caerle bien a todo el mundo, estamos soltando la consolidación justamente de derechos sociales y de la ampliación de la democracia, ¿no? De hecho, hay una intervención muy linda de una diputada argentina, Ofelia Fernández, que dice que que en campaña siempre nos piden entibiar los discursos para enamorar, para no ahuyentar. Y es que muchas veces eso es lo mismo que reemplazar nuestras banderas de cambios por medidas que no amplían, sino más bien reducen derechos, ¿no? Entonces, es en ese marco que en el 2019, en el marco de los errores internos, evidentemente, pero acompañado de una arremetida fascista, con medios de comunicación, con financiamiento, con respaldo de derechas internacionales, con apoyo de las fuerzas públicas de seguridad, las Fuerzas Armadas y la policía, que nunca habían sido reformadas y menos refundadas, con todo eso se logra implantar un relato capaz de aglutinar. En algún momento ellos eran más democráticos, más feministas, más ambientalistas, menos autoritarios. Se logra implantar este relato y se da el golpe de Estado de noviembre del 2019.
Ese golpe de Estado, voy a ir acelerando un poco, pero ese golpe de Estado ha sido nefasto para nuestro país, ¿no? Ese golpe de Estado genera un contexto multicrisis de mucho sufrimiento en Bolivia. Un contexto, una crisis social, política, que da el golpe de Estado, evidentemente, pero que se profundiza con masacres, con detenidos ilegalmente, con exiliados, asilados. De hecho, ahí México, Argentina juegan roles importantísimos para nosotros como movimiento. No solamente les salvan la vida a muchos de nuestros compañeros y compañeras, sino que además ponen el cuerpo de la solidaridad internacional allí. Crisis social política, dije, crisis económica y de empleo, ¿no? Pasamos a una tasa de 11% de desempleo en 2020, eso además en un contexto de crisis sanitaria a nivel mundial por la pandemia, pero muy mal manejada también por el gobierno de facto de Yanine Áñez, crisis de la educación, ¿no? Bolivia es el único país de la región que clausura el año escolar a medio año del 2020 por la pandemia, dicen, pero en realidad es por la mala gestión de la pandemia. O sea, es en ese contexto que además el gobierno de facto utiliza el miedo como política de Estado para legitimarse, ¿no? Entonces, hay un autor, lo voy a poner en Twitter cuando me acuerdo el nombre, después lo buscan, pero me gusta mucho cuando dice el miedo monologa, la esperanza dialoga. Entonces, a diferencia del gobierno de los movimientos sociales que dialogaba, estábamos en un contexto de miedo, de amedrentamiento, bueno, pues, lo que es un golpe de Estado y lo que es un gobierno de facto, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, sin embargo, sucede algo impresionante, que es la resistencia popular al golpe de Estado, ¿no? Que se hace, sí, de manera casi espontánea, ¿no? Yo creo que ahí, además, hay algunos elementos importantes, que es que, primero, que el sujeto histórico, lo que habíamos dicho, lo indígena, originario, campesino, lo obrero, lo urbano, popular, se enriquece, ¿no? Pasa a tener también cara de juventudes, pasa a tener cara de mujeres, ¿no? La gran mayoría, quizás todos, de los asesinados en las masacres de Sencata, de Sacaba, de la zona sur de la ciudad de La Paz, no llegaban ni a los 35 años de edad, ¿no? La resistencia justamente al golpe de Estado se hace desde el ser joven, desde el ser mujer, y se hace también desde lo identitario. Uno de los momentos claves de enarbolamiento de la resistencia es cuando queman nuestra huipala, ¿no? La huipala, que es la bandera desde la que identificamos nuestras naciones, nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, y la queman en un acto violento, racista, colonial, patriarcal durante los días del golpe de Estado, y hay una reacción popular impresionante que genera otra vez movilización y momentos también de autocrítica, de autorreflexión, que van a alimentar, digamos, esa resistencia popular al momento en ese momento de gobierno de facto, ¿no? Evidentemente, es en ese contexto que nos paramos al frente para decir, primero, que no nos van a pasar por encima, ¿no? Que el pueblo boliviano, compuesto mayoritariamente por personas autoidentificadas indígenas, no va a retroceder ni un poquito en la conquista de lo plurinacional, ¿no? Era muy racista, muy colonial el golpe de Estado, y desde enormes movilizaciones, que además, después de mucho tiempo, también genera agenda, ¿no? Y parte de esa agenda era llamar a elecciones otra vez, ¿no? Elecciones democráticas, elecciones libres. Y es así que el 20 de octubre del 2020, ya sé que se ha encendido la cámara, Víctor, y ahora ya termino. El 20 de octubre del 2020, en las urnas, el Proyecto Popular Revolucionario gana las elecciones con más del 55% de los votos. Imagínense eso. No ha durado ni un año el gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Entonces es así que el pueblo le da el mandato a Luis Arce y a David Choquehuanca para gobernar. Una de las premisas, justamente, pero eso es importante, una de las premisas para este nuevo gobierno era volver, sí, pero volver mejores también, ¿no? Habiendo aprendido lecciones de ese momento duro de desgaste burocrático
previo al golpe de Estado. Ahora tendríamos también que ver el balance de si se logró o no. Es mucho más complicado de lo que se imaginan, pero ese momento es importante igual, ¿no? O sea, la resistencia popular al golpe de Estado ha logrado poner a un gobierno del pueblo otra vez, ¿no? Ya, ahí me quedo seguramente en las preguntas, respuestas, voy a poder desarrollar un poco la siguiente parte, sobre todo lo que quería desarrollar, lo que me falta es la parte de juventudes, que me parece importante, además sobre todo con el público que tenemos, y la integración de los procesos revolucionarios en este nuevo marco, sobre todo después de la victoria de Lula ayer. Eso, ahí me quedo. Muchas gracias, Canela, ¿no? La verdad es que yo no me canso de admirar, y esto generalmente como que es un atributo de las mujeres, ser tan articuladas, tan fluidas en sus exposiciones, como en esta ocasión he escuchado pues a Canela, que además tiene un nombre precioso. Vamos a escuchar entonces a la maestra Loretta. Ya esta mañana se me olvidó uno de los nombres, un segundo nombre de el secretario académico que representaba pues al señor rector, y bueno, pues eso me obliga a pedir disculpas, ¿no? Pero es esto, ¿no? Yo les comentaba, no es falta de memoria, es que ya el disco duro está muy saturado. Damos entonces la bienvenida a la doctora Loretta Tellería. Me da mucho gusto que esté aquí, doctora. En el curso de las sesiones virtuales que incluso hemos tenido, de los chats, de las conversaciones telefónicas, todo esto, yo de repente incurro pues en el tuteo de mis interlocutores, interlocutoras, pero esto pues no es sino algo que se me ha ido pegando. Yo no soy de acá del norte de México, soy del centro, pero me parece que el tuteo permite una comunicación bastante más lubricada, ¿no? Y nos acerca más, de hecho. Así que bueno, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Tellería para continuar con la sesión de hoy sobre política y cultura en Bolivia. Muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, claro. Muy bien. Bueno, primero agradecer por la invitación a todos los que están siendo parte de esta gran organización del Fórum de las Américas. Me parece una iniciativa muy importante para conocer cómo van nuestros países y también para poder absolver algunas dudas que tenemos, porque obviamente los medios de comunicación generalmente tienen un mismo libreto y pocas veces nos dicen realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que Canela ha hecho mucho del trabajo que yo quería hacer, me lo ha hecho muy bien. Lo que yo voy a hacer un poco es hablar de una dicotomía entre lo que ha sido el pasado inmediato en Bolivia, el pasado del proceso de los gobiernos neoliberales y lo que es el proceso de cambio, ¿no? Un poco fijándome en el objetivo que tiene este fórum, que es hablar de política y cultura. Y nosotros, yo creo que no podemos hablar de política y cultura sin hablar de orientaciones y de actitudes sociales hacia la política y la cultura. Bolivia es un país que mantiene esta relación muy estrecha, pero transversalizada, y esta es su característica principal. Bolivia es un país mayoritariamente indígena, ¿no? Y esta condición indígena la ha atravesado desde el principio de su historia republicana, lamentablemente con niveles altos de exclusión, de racismo y de violencia, ¿no? Si nosotros vemos cuáles han sido las víctimas históricas de los gobiernos dictatoriales, de las masacres en nuestro país, sin duda han sido los indígenas, y lamentablemente esto sucedió hasta el año 2019.
Por lo tanto, esta condición indígena es la que yo quiero que todos tengan presente en esta reflexión que tanto hizo Canela como la que yo voy a hacer. Y es a partir de esta dicotomía entre lo que fue el proceso neoliberal en Bolivia, que duró 20 años, desde 1985 hasta el 2005, que podemos entender cuáles han sido los cambios que ha implementado el gobierno del proceso de cambio, el gobierno del MAS, en los primeros 14 años liderizados por Evo Morales, ¿no? En el proceso neoliberal, el modelo económico estaba basado principalmente en las privatizaciones, en la capitalización de las empresas estratégicas del Estado y basado en la exportación de recursos naturales, una historia que engloba a la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Bolivia era un país altamente dependiente, quizás con un tono mayor a lo que sucedía con sus vecinos, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID. Estados Unidos diagramaba la política económica de Bolivia, no solo en el periodo neoliberal, sino desde mucho antes, ¿no? Desde principios del siglo XX. En lo político, Bolivia en este proceso, desde 1985 al 2005, se caracterizaba por una democracia pactada, una circulación de las élites políticas y económicas en el gobierno, lo que se llama la puerta giratoria, ¿no? Lo mismo era ministro o representante de una empresa que iba a ser privatizada, lo mismo era líder de un partido político, parte del gobierno, que el que iba a ser el lobby para la exportación de recursos naturales del país, etcétera. Y en lo político era una democracia tutelada, ¿no? No solo de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, pero hasta el punto que un escritor hizo un libro muy importante durante este periodo y domina a Bolivia como un proyectorado. Bolivia estaba dirigida por proyectos de la comunidad internacional donde todas las líneas políticas, proyectos de economía, de proyectos sociales, de medio ambiente, etcétera, estaban dirigidos y diseñados desde fuera del país, ¿no? Entonces, es una democracia tutelada a la que se denominó un proyectorado. Y en lo social era una democracia excluyente. Las grandes masas indígenas eran las que englobaban los índices de pobreza extrema, y es una sociedad con una alta dosis de colonialismo interno, ¿no? Bajo este término de que las élites políticas y económicas creían que tenían una colonia interna en el país, donde la gran mayoría eran los indígenas, los mestizos, que eran dominados, que eran excluidos del poder político. Ante este panorama surge el año 2005 el gobierno de Evo Morales. Pero como decía Canela, esto no surge el año 2005, sino es como que la síntesis de un largo proceso de resistencia, de lucha indígena, atravesada a partir de todo el siglo XX, donde los indígenas pedían en un primer momento acceso a su territorio, que les devuelvan su territorio, pedían educación, pedían ciudadanía, y ya en el siglo XX, XXI, ya empiezan a pedir poder político, ¿no? Al considerarse la mayoría de la población y luego de atravesar todo este largo proceso de rebeldía y de lucha, el 2005 gana las elecciones Evo Morales después de un periodo inmediato que fue la guerra del agua y la guerra del gas, como lo mencionaron anteriormente, y empieza a surgir un nuevo tipo de gobierno, diametralmente opuesta a lo que sucedía en el periodo neoliberal. En lo político se da la Asamblea Constituyente, surge el Estado plurinacional, se acepta que Bolivia es un Estado con varias naciones, con varias formas de ver la cosmovisión, la cultura, y se respeta esto. Se ratifica los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía, se establece la prohibición del latifundio, se reconoce la propiedad de los recursos naturales por parte del pueblo boliviano. El agua no podía ser un producto que se podía privatizar, por ejemplo, y se reafirma la condición de Bolivia como un país soberano, independiente, y que rechazaba la guerra como cualquier proceso de solución de conflictos. Algo importante que para mí es necesario mencionar, porque es
como que el sello del gobierno indígena de Evo Morales es su autonomía respecto a Estados Unidos, ¿no? Y esa autonomía es manifestada a través de varias acciones: la expulsión del embajador de Estados Unidos el año 2008, la expulsión de USAID del país, porque eran actores que estaban financiando a la oposición política y haciendo un rol de subversión del gobierno indígena por parte de financiamiento de Estados Unidos y también la articulación de la oposición en el país. Se expulsa a la DEA. El tema de la lucha contra el narcotráfico también es algo fundamental en el caso boliviano, porque si bien durante todos los años anteriores la política antidrogas había sido manejada por Estados Unidos con la militarización del país, a partir del gobierno de Evo Morales se diseña una nueva política antidrogas que tiene resultados importantísimos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, pero que tiene como sello distintivo que es una política diseñada por el propio gobierno y que deja atrás los graves procesos de violación a derechos humanos que se daban en el pasado, ¿no? Y se da un cambio del sistema político. Los actores políticos del pasado empiezan a morir, surgen nuevos actores políticos como son los comités cívicos, pero aquel engranaje de la democracia pactada con partidos políticos tradicionales que se habían dado desde la década de los 80 empiezan a desaparecer del espectro político. Otro cambio económico, como se decía, es la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Lo que parecía imposible, lo que parecía que nos iba a destinar al fracaso y al aislamiento internacional, viene a constituirse como en la caja fuerte de la cual salen los recursos para poder incorporar la política del vivir bien en el país, ¿no? Se da la nacionalización de los hidrocarburos, del sistema de telecomunicaciones y a partir de esto se da un proceso de redistribución de la riqueza, ¿no? Lo que en el pasado también era impensable. Durante estos años de gobierno, como decía Canela, se cuadruplica el Producto Interno Bruto, disminuye los índices de pobreza y de pobreza extrema, el desempleo baja. Es decir, los datos económicos son sumamente favorables a este gobierno de características indígenas, de izquierda, antiimperialistas, anticolonialistas, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, todos estos datos económicos no bastaban para que la derecha y la oposición política se quedara satisfecha, ¿no? A todo esto de los cambios no podemos dejar de mencionar los proyectos de industrialización. Como decía Canela, Bolivia estaba en la década de los 80 y 90 muy cerca de Haití, pero durante todo este proceso del gobierno del MAS se da este crecimiento económico y se da un paso más allá hacia pensar la industrialización de nuestros recursos naturales, especialmente lo que es el litio, ¿no? Se crea una planta de urea, de amoníaco, se desarrollan energías alternativas y ecológicas, se da el lanzamiento de un satélite denominado Tupac Katari en memoria al gran líder indígena que se había rebelado contra la colonia española, etcétera, ¿no? Se cruza mucho lo simbólico también en esto, que sin duda reivindica este carácter indígena del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y también en lo económico no podemos dejar de lado que ya no se depende del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. La economía boliviana es saneada en cuanto a sus deudas y su política económica no tiene que rendir condiciones de ningún organismo internacional. En lo social los cambios también son muchos. En la educación, Bolivia se declara libre de analfabetismo el año 2008 con la ayuda de Cuba y Venezuela. Es decir, mucho se fustigaba al gobierno de Evo Morales porque se decía que se había pasado de la dependencia norteamericana a la dependencia de Cuba y Venezuela, pero los resultados es que Cuba y Venezuela nos ayudaron a librarnos del analfabetismo, ¿no? Mientras que la cooperación de Estados Unidos militarizaba nuestras ciudades. En la salud también se dan muchos cambios, se crea y se construye una cantidad, miles de centros de salud, entre los cuales están de segundo y tercer nivel. En el tema de equidad de género, aquí también se avanza mucho a nivel normativo y también a nivel simbólico y también de la presencia de mujeres en la Asamblea Parlamentaria Plurinacional.
Se trata de trabajar en el tema del racismo y en el tema de descolonización, pero son dos temas pendientes, ¿no? Dos temas que no logran avanzar en este proceso y que lamentablemente fueron y son actualmente el talón de Aquiles, no solo del gobierno, sino de nuestra propia construcción democrática. Y a nivel internacional, que también me parece importante mencionar, Bolivia pasa a ser un actor importante de la región, ¿no? No solo en el tema de integración, con el tema de incorporarse al ALBA, al UNASUR, a CELAC con voz propia, ¿no? Sino también en poder agendar temas importantes a nivel regional y mundial, ¿no? Bolivia incorpora temas importantes como es el Día de la Madre Tierra, el respeto a la Madre Tierra, el acceso a los servicios básicos como un derecho humano, la despenalización de la hoja de coca, que es parte de nuestra tradición y nuestra cultura, e impulsa con sello boliviano lo que se denomina la diplomacia de los pueblos, ¿no? Un tema también innovador en materia de integración regional y en materia de diplomacia, que todavía falta avanzar, pero sin duda incorpora a grandes actores como son los movimientos sociales en materia de diplomacia, ¿no? En materia de diálogo entre las sociedades, entre nuestras sociedades, dejando de lado esta idea de diplomacia solo liderizada por personal diplomático de alto nivel y que muchas veces dejaba de lado los temas más importantes de la integración de nuestros pueblos. Pues bien, el 2019 se da el golpe de Estado, ¿no? Y como les mencionaba, a partir de todos los avances que hubo, el crecimiento económico, la disminución del desempleo, la disminución de la pobreza y la extrema pobreza, la derecha y la oposición política no logran concebir un país en el cual la gran mayoría de la población indígena ya había tenido el acceso al poder, el acceso al gobierno, ya eran ministros, ya eran viceministros, ya estaban en la Asamblea Legislativa representando a sus pueblos originarios. Esto parece ser más fuerte y tener más peso en la construcción de la democracia que ellos querían que el bienestar o el crecimiento económico, ¿no? Entonces, se da la ruptura del orden institucional a nivel internacional, se da el gran apoyo que da México al presidente Evo Morales, que es obligado a renunciar por las Fuerzas Armadas y la policía y la oposición política. Y esto corta todo este proceso, ¿no? A veces es mucho más fácil destruir las cosas que construirlas. Y el año 2020 enseñó a los bolivianos que podíamos retroceder 20 años a las dictaduras militares, podía haber masacre contra los pueblos indígenas, se podía tomar el poder de manera impune y retrotraernos a las escenas más crueles y sangrientas de la presencia de un gobierno corrupto apoyado por las Fuerzas Armadas y también apoyado por el gobierno de Estados Unidos y las derechas internacionales en las cuales la Unión Europea tuvo un papel fundamental, ¿no? Pues bien, tras este proceso de ruptura democrática de golpe, se recupera la democracia un año después y vuelve a ganar el partido del MAS, ¿no? Con un 55% de la votación en una primera vuelta. Algo que sin duda nos muestra que los 14 años del gobierno de proceso de cambio pudo construir en la ciudadanía, en este 55%, la conciencia de que el país no podía volver al pasado. No podía volver a ese modelo de construcción neoliberal. Pues bien, en la actualidad la situación en Bolivia es muy compleja. Existe lo que se denomina una batalla cultural con dos concepciones de país. La concepción de las élites económicas y de parte de la clase media e intelectual que apoyaron el golpe y en la actualidad siguen cuestionando cualquier medida gubernamental y tratando de convulsionar al país,
una visión política y económica que trata de retornar a lo que era la democracia pactada, la democracia pigmentocrática liderizada solo por élites económicas y políticas blancas, burguesas, relacionadas con el poder internacional, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con las ONGs que les daban un espacio de trabajo estable. En lo económico, volver al mundo globalizado bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esa es más o menos la aspiración que tiene esta visión de país. Y en lo social, reproducir la estructura clasista y de consolidación del poder que se vivía en Bolivia antes del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y la otra visión, que es la visión que actualmente tiene el gobierno y que se construyó durante varios años, es consolidar el proceso de cambio, como decía Canela, con muchas deficiencias en su proceso, deficiencias que hizo que se producieran también el golpe, como es la falta de reforma de policía y militares como actores fundamentales en este proceso. Profundizar también este proceso de industrialización en Bolivia, que es muy importante para que podamos consolidar este modelo económico y dar un paso a lo que es la descolonización, ¿no? En nuestra agenda pendiente es dar paso a la descolonización del país, dar paso a la descolonización de las instituciones del Estado mismo, de esta burocracia que se mencionaba anteriormente. Entonces, esta batalla política es también una batalla cultural que se vive dentro como fuera de nuestras fronteras. Es un proceso de desestabilización permanente que está sufriendo el actual gobierno de Luis Arce, y que lamentablemente es un proceso de desestabilización que no nos deja avanzar, ¿no? Y no solo en el caso de Bolivia, sino como hemos visto también sucede en el caso de Argentina, sucede en el caso con las diferencias que existen en el caso de México, sucede en el caso de Perú, suceden en Chile, etcétera, ¿no? Tenemos una derecha muy fuerte que todavía en materia cultural mantiene una concepción de Estado, política, económica y social que todavía hace tambalear a nuestras grandes mayorías sociales, que en el caso de Bolivia es el pueblo, es el sujeto histórico del cual hablaba Canela anteriormente. Pues bien, eso es. Gracias. Doctora Tellería, cuánto le agradezco su participación. La verdad es que quiero refrendar mi admiración, tanto por su exposición como por su nombre. Qué nombres tan bonitos les tocaron a ustedes hoy. Entonces, bueno, pero lo importante aquí sería tratar de rescatar algunas ideas de las que ustedes han planteado, porque en la mayoría de los países latinoamericanos no existe el mismo nivel de organización que nosotros vemos a partir de sus exposiciones allá en Bolivia, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí yo no he ahondado lo suficiente en torno al esquema electoral en Bolivia. Si todavía allí tiene el gran peso que se muestra en otros países, pues la derecha, su perímetro, sus aliados, etcétera, ¿no? Empezando por los medios de comunicación y como dice la doctora Tellería, de intelectuales, empresarios, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando se habla de poder, se habla de disputa. Y entonces, si no hay un trabajo permanente postelectoral del gobierno de tendencias o fuerzas progresistas, pues siempre estará, digamos, presente desde el golpe de Estado hasta una elección en la que se legitime precisamente toda una serie de causas contrarias a muchos de los sectores electorales, que es normalmente lo que hemos venido viendo a lo largo de decenios en América Latina. Entonces, sí sería interesante ver hasta dónde este proceso de cambios desde el punto de vista del gobierno contempla una mayor
participación a través de otros medios de comunicación que no sean precisamente los tradicionales, ¿no? Que pues están, como hemos visto, en manos de oligarquías aliadas pues a las que no tienen los medios de comunicación, pero que desayunan y comen juntos, ¿no? Así que en ese sentido sí sería importante ver cómo se producen, porque aquí lo que decía la doctora Tellería es que esto es un proceso que se puede observar prácticamente en toda América Latina, ¿no? Y el Caribe. Pero bueno, mientras se mantenga la base capitalista de relaciones de producción, ¿no? Pues la izquierda tiene un doble problema que requiere ser superado. Y este es el de que mientras que las cúpulas de la burguesía de los diferentes países se reúnen muy fácilmente porque lo hacen con la mayor libertad, tienen dinero y como decía Fukuyama, ¿no? El dinero es la libertad. Pues sí, para quien lo tiene es una mayor libertad que para aquellos que buscan precisamente una situación emancipatoria que les permita tener un mayor nivel de calidad de vida. Entonces, la llegada al poder y la conservación al poder requieren, a partir de la experiencia boliviana, pues de un par de reflexiones que creo que nos harían mucho bien. Entonces, le voy a dar la palabra a Canela e inmediatamente después a la doctora Tellería. Gracias. Adelante, Canela. Bueno, sí, muy interesante lo que plantea maestro Abraham, ¿no? Creo que el proceso de cambio boliviano tiene pretensiones antisistémicas y pretensiones que quieren desmantelar los sistemas de opresión, ¿no? Los sistemas de opresión capitalista, patriarcal, colonial, ¿no? Y si bien no se ha llegado a desmantelar justamente los sistemas de opresión, creo que sí se ha dado ciertos golpes certeros, ¿no? Ese es un concepto que yo le robo a las compañeras del feminismo comunitario, ¿no? Que ellas dicen, sí, golpes certeros sí hubo en este proceso de cambio, ¿no? Uno de los que son innegables es la representatividad política de aquellos que nunca habían sido representados en el modelo republicano conservador, ¿no? En específico, indígenas, mujeres, jóvenes, ¿no? Nuestra ley de organizaciones políticas, nuestra ley electoral, sí prevé, por ejemplo, alternancia, sí prevé paridad, y también por la naturaleza del movimiento, y del proceso de cambio, la representatividad indígena también es sumamente importante. De hecho, Bolivia solamente después de Cuba es el país con más representación de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es nuestro órgano legislativo, nuestra instancia legislativa, y ya no estoy segura si en el mundo, pero por lo menos sí en la región, ¿no? Creo que hay un país africano más, si no me equivoco, Ruanda, que son los 3 primeros en todo el mundo. Eso es muy importante, sí, pero no siempre disputa sin sentido común, ¿no? Y esa es la segunda parte a lo que quería llegar en realidad. Cuando hablamos de medios de comunicación en Estados Unidos es muy fácil identificar a la CNN, a Fox. Cuando hablamos en Inglaterra, incluso con tremenda crisis política, sabemos que está la BBC, sabemos que ha habido intentos importantes de la Unión Europea en generar sus propios medios de comunicación y, sin embargo, siendo América Latina, no solamente Bolivia en este caso, siendo América Latina uno de los espacios con más propuesta, vamos a decir, ideológica de cambios, es muy difícil encontrar medios de comunicación o ni siquiera medios de comunicación como tal, porque eso caería en su misma lógica, sino espacios de construcción de relato y de disputa de sentido común, ¿no? En el imaginario colectivo mundial. Eso es un problema, uno diría Telesur, por ejemplo, que con gran capacidad, incluso tecnológica, profesional,
no ha logrado, pues, tener ese mismo, el mismo peso, por ejemplo, que estos otros medios de comunicación, ¿no? Creo que es una de las grandes falencias porque justamente donde se disputa el sentido común es donde se pierde poder, ¿no? En nuestro caso. Es lo que nos ha sucedido en el golpe de Estado del 2019, y esto, bueno, lo cuento aquí desde Bolivia, pero estoy segura que en México sucede lo mismo con las arremetidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sucede lo mismo en cualquiera de nuestros procesos en América Latina, pues son los medios de comunicación los que generan este sentido común, este relato de legitimación de la violencia, legitimación del racismo, legitimación de las arremetidas fascistas, golpistas, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que ante eso, algo que tiene que quedar como lección de ese momento del golpe de Estado es que la respuesta popular no solamente, y la disputa del sentido común no solamente pasa por estos espacios tradicionales, sino también desde las calles, ¿no? O sea, realmente es la movilización como elemento central lo que va a permitir sostener o no tanto medidas gubernamentales, que en realidad es lo que menos importa, sino sobre todo proyectos políticos, ¿no? En este momento en Bolivia estamos en un debate alrededor de una medida técnico-burocrática que es el censo, por ejemplo, ¿no? La realización del censo, que la derecha lo plantea hacerlo en 2023 por una cuestión de protección de intereses y el gobierno plantea lanzarlo hasta el 2024. Es una medida técnico-burocrática sin real incidencia, digamos, en el ámbito popular y, sin embargo, está disputándose bajo esa bandera el sentido común porque genera movilización. De la derecha, sí, evidentemente, y de nosotros también como resistencia, como para decir, bueno, no nos va a volver a pasar pues lo del 2019, que nos han encontrado evidentemente desorganizados y desmovilizados, ¿no? Por todo esto que ya había dicho antes, una cuestión de burocratización de las organizaciones sociales, de burocratización del poder, de entender solamente el movimiento nuestro desde el gobierno y no desde las calles, ¿no? Entonces creo que justamente para disputar entonces este sentido común y por ende también el poder, se necesita mucha movilización, ¿no? Y es algo que nos pasa en casi todos nuestros procesos de cambios, de transformaciones, seguramente también en la cuarta transformación en México, que nos distanciamos de las calles cuando nos concentramos en la administración de la cosa pública, de las instituciones, y no así en la implementación del proyecto político como tal, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante de tenerlo como lección aprendida desde Bolivia, pero es difícil también ponerlo ahora en práctica, ¿no? Incluso aquí, habiendo pasado hasta tan poquito un golpe de Estado. Bueno, yo un poco para también responder en el tema de los actores, ¿no? Bolivia y yo creo que en la región los actores casi son los mismos. Es la oposición política de derecha, de extrema derecha, ya llegando al fascismo en muchos de nuestros casos. Los medios de comunicación, una gran cantidad de medios de comunicación totalmente coordinados entre sí. Intelectuales que antes eran de izquierda y de pronto empiezan a defender los intereses de las oligarquías nacionales y la iglesia también como un actor fundamental que en el caso de Bolivia fue la que promovió este gobierno de facto totalmente ilegal que fue de Yanine Áñez, ¿no? Y que actualmente todavía se manifiesta en favor de lo que es la derecha en el país. Pues bien, en cuanto a los actores que también recuperaron la democracia, estábamos viviendo un proceso el año 2019 de golpe, el 2020 de COVID, y la movilización salió de las bases, ¿no? Aquí estamos hablando de una red de radios comunitarias de origen que están en el área rural principalmente del país, cientos de radios comunitarias de origen que trabajaron mucho en la campaña electoral del año 2020, las redes sociales, los jóvenes se articularon mucho para hacer esta campaña. ¿Por qué? Porque los grandes líderes políticos que habían
sido artífices en el nivel ejecutivo de este proceso, o estaban exilados, estaban en embajadas en otros países, perseguidos, otros en prisión, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de ganar las elecciones del año 2020 surgió de las bases, ¿no? Principalmente de las bases, y fue un triunfo de las bases, lo que es importante porque de alguna manera muestra la fortaleza del proceso. Sin embargo, hubo también, y vemos actualmente, y lo vemos en la crisis del 2019, que las grandes falencias es la construcción de un gran partido, ¿no? Se dice que el MAS no es un partido, es la conjunción de movimientos sociales, sí, y eso también tiene su fortaleza, pero la ausencia de un gran partido estructurado que pueda hacer este proceso de formación ideológica es también muy importante, ¿no? Y esto yo creo que entra dentro del debate de solucionar este tema de formación ideológica, que en el caso de Bolivia nos está cobrando la cuenta, nos cobró el 2019 y nos está cobrando cuenta en la actualidad, ¿no? No tenemos grandes cuadros de formación en distintos temas que nos puedan configurar el tema no solo político, el tema de seguridad, el tema económico, el tema social, el tema de agenda feminista y muchos otros temas más, ¿no? Ahora, la esperanza, obvio, es, en lo que viene es la articulación de lo regional. El triunfo de Lula, sin duda, para todos nosotros ha sido es una gran fuente de esperanza al ser de la magnitud que tiene Brasil como país, al tener en México a Andrés Manuel López Obrador, posiblemente al próximo año tener un gobierno también favorable, más favorable, con mayor fuerza en Argentina, no sé, puede articular nuevamente lo que fue UNASUR, ¿no? En esta década dorada, donde se dio UNASUR con gran fuerza, donde fue una voz regional para construir integración, ¿no? Entonces, en base a todo esto, podemos ver que todavía la agenda está pendiente, y la agenda de la izquierda en la región es una agenda que básicamente tiene que ver mucho con formación y consolidación en las mentes de la persona, en lo cultural, de cuál es el rumbo y el modelo político que todos nosotros tendríamos que seguir para mejorar nuestras condiciones de vida y ser un continente menos desigual del que somos ahora. Pues efectivamente, muchas gracias. Los panoramas son muy interesantes, que se acercan, como menciono, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, y más precisamente con lo que tenemos por el otro lado, ¿no? Que las economías más grandes nos están de alguna forma diciendo que estamos enfrentando problemas, ¿no? Y que nos vamos a acercar a una recesión. Y cuando las economías que lideran los mercados se meten en esas situaciones, sabemos que siempre los más afectados vienen siendo precisamente los países que estamos en este lado, ¿no? Algunos en desarrollo todavía y otros todavía combatiendo estas tradiciones y estas ideas, pues sí, no podemos evitar seguir diciéndoles neoliberales, pero pues son también capitalistas que finalmente no permiten que se logre sacar a mucha gente de las situaciones en las que se encuentran, ¿no? Que a pesar de que se sigue metiendo en la educación, se sigue invirtiendo en cultura, hay gente que le apuesta a lo contrario, ¿no? Y bueno, pues ya vamos de salida. No sé si el maestro quiere decir unas palabras para despedirnos. Mientras tanto, yo les quiero compartir a las dos ponentes un reconocimiento. Sí, Me dicen si lo pueden ver. A ver, sí, ya En se este ve, caso, ya se ve. Sí, okay, sí, lo el vemos. Centro de Estudios Parlamentarios otorga el presente reconocimiento a Canela Crespo por su participación en el Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales, en torno a la situación política y cultural de Bolivia. Atentamente, Alere Flaman Veritatis, Monterrey, Nuevo León, 31 de octubre de 2022. Maestro Abraham Nuncio, director del Centro de Estudios Parlamentarios, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el mismo reconocimiento también para Loreta Tellería, por su participación en el Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales, en torno a la situación política y cultural de Bolivia. Muchas gracias a las dos ponentes. Maestro. Sí, yo no sé por qué no han contestado ambas la pregunta que yo les formulaba, quizá porque tenía yo el micrófono apagado. Y Lo más entonces, seguro es que bueno, sí. lo más seguro es que haya sido eso, ¿no? Pero yo me preguntaba esto, ¿hasta dónde
en la población indígena mayoritaria que existe en Bolivia, no penetran precisamente tan fácil, de manera tan fácil, los discursos propios dirigidos pues a sectores de individuos blancos, de sectores de individuos formados en absolutamente otra idea del mundo. Yo creo que eso es bien importante remarcarlo. Es decir, un grupo de esta naturaleza, pues es muy difícil que le ponga ni siquiera atención a un periodista de la CNN, ¿no? O que si se la pone, pues no entienda mayor cosa. Entonces, esto creo yo que también forma parte del análisis porque solo pues habrá uno o dos países más con esas características poblacionales, ¿no? En América Latina. Y por otro lado, sí creo que hay que recuperar esa idea de que sin calles no hay paraíso progresista o de izquierda, ¿no? Porque, claro, a la población no puedes mantenerla todo el tiempo participando en las calles, ¿no? La gente tiene que trabajar, tiene que realizar sus actividades cotidianas, pero hay algo que sí sustituye en buena medida la, el activismo en las calles y eso es medidas de carácter político, gubernamental, que la población mayoritaria entienda que es en su beneficio, que son en su beneficio. Entonces, esto pues obviamente va creando una sensación de confianza en el gobierno que ofrece o que pone en práctica esas medidas, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que se quedan muchos subtemas en el tintero, pero creo que esta es una primera aproximación muy importante, sobre todo a los estudiantes, pues ciertos términos como el sujeto histórico, acaso no les quede muy claro, pero bueno, son términos que ha ido acuñando una corriente ideológica que identifica como sujeto histórico al pueblo, a quienes luchan por mejorar sus condiciones, por cambiarlas. O sea, el sujeto histórico es aquel sector de la sociedad que desea cambiar sus condiciones en favor no solo de sí mismos, sino también de la población, digamos, en términos generales. Por eso es que la necesidad de un partido, así como lo señala la doctora Tellería, es muy importante. Es muy importante porque el movimiento puede permanecer, pero no siempre el movimiento permite afianzar muchas de las posturas y de de la concepción ideológica de un gobierno, ¿no? Tiene que haber necesariamente una formación sistemática de cuadros que sobre la base del debate y de las propuestas para solucionar las causas populares y de solución a los problemas comunes, puede llegar justamente a cobrar conciencia de dónde está parado, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Pero bueno, la verdad, nos quedamos, como digo, como ha dicho el licenciado Candelas, pues con tiempo para poder discutir todas estas cuestiones. Eh, Ojalá que el fórum pueda reproducirse, lo hemos planteado en algunas ocasiones, mediante la iniciativa de los compañeros que hoy están participando en esta edición, en esta iniciativa de crear un fórum que pueda ser organizado en uno u otro de los países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, donde podamos continuar con el diálogo, ¿no? Que puede ser sobre el tema de política y cultura, pero también sobre otros temas, ¿no? Yo creo que esto, vaya, para nosotros sería de la mayor importancia, de la mayor importancia. Entonces, les agradecemos mucho su presencia, su capacidad, que otra vez a mí siempre me llama la atención en las mujeres, ¿no? Y pues su
gran solidaridad con un proyecto que puede ser más grande que lo que un pequeño grupo universitario está planteando. Hasta luego entonces, que tengan muy buenas tardes y esperemos vernos en ocasiones futuras. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Nuevamente, Loreta Canela, muchas gracias. A nombre del Centro Parlamentario, perdón, ahora me trabé yo. A nombre del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les doy las gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.